Paz de Dios, hoy continuamos con teología ya en la 11ª parte y en realidad la última de esta introducción a la teología. Entonces, vamos a ver en este caso la Trinidad de Dios. Ustedes saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. A eso se le denomina la Trinidad. Aunque el término Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sí se encuentran, podríamos decir, algunos, como los tres componentes de la Trinidad, que en este caso son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? En los versículos que vamos a ver después. En este momento, entonces, vamos a hacer la presentación de la doctrina. No es que existen tres dioses, cada uno de ellos independiente de existencia propia por sí mismo. Los tres cooperan con una mente y propósito, de manera que en el sentido más exacto del vocablo son uno, ¿verdad? No son tres dioses, sino uno solo. El Padre crea, por ejemplo, creó el universo, creó el hombre, creó la tierra, los animales, plantas. El Hijo redime, o sea, nos compra con su sangre para Él. Y el Espíritu Santo nos santifica, nos perfecciona, hace su trabajo interno dentro de nosotros. Eso está revelado principalmente en el Nuevo Testamento. Aunque ya desde Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esa parte está revelada en el Antiguo Testamento, ¿no? El Padre crea. El Hijo redime. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento sobre esto, pero que se cumplen en el Nuevo Testamento cuando los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan esta historia de la redención. Y el Espíritu Santo santifica. La Trinidad es una comunión eterna, pero la obra de la redención del hombre provocó su manifestación histórica. Esto nos dice 1 Corintios 2:16, de que el Espíritu Santo solamente nos ha permitido la revelación de Dios, de conocer lo íntimo de Dios, lo que está dentro de esa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en este caso, el apóstol Pablo, que escribió 1 Corintios, revela que fue Dios, a través del Espíritu Santo, que le manifestó todo lo que él escribe. Por eso está entre los libros sagrados sus 13 o 14 epístolas o cartas. Definición de la doctrina. Adoramos a un Dios, la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una y la del Hijo otra y la del Espíritu Santo otra. Es decir, de acuerdo al Nuevo Testamento, tienen diferentes, podríamos decir, funciones dentro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo se dice que es consolador, que guía, que se contrista, que habla, que nos unge con la presencia de Dios. Del Hijo se dice que nos amó, que nos ama, que es también el Hijo del Hombre, al mismo tiempo es el Hijo de Dios, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y todo eso, príncipe de paz. Y del Padre se dice todas sus características de poder, de gloria, de fuerza, de fidelidad, de pureza, santidad y todo eso, ¿no? Dios es santo, santo, santo. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. Esto hay muchos versículos para respaldar en el Nuevo Testamento y, sin embargo, solamente algunos de esos versículos vamos a sintetizar aquí como una forma didáctica de aprender este tema de la Trinidad. Demostración de la doctrina. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cada vez que un hebreo pronunciaba el nombre de Dios, que en los primeros capítulos de Génesis se lo denomina Elohim, decía realmente dioses, pues el vocablo hebreo está en plural y a veces se emplea en el idioma hebreo
con un adjetivo plural, como en el libro de Josué 24, versículos 18 y 19. Entonces, por ejemplo, cuando dice Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice en castellano y en todos los idiomas, pero en el idioma original, en hebreo, dice, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra, o dioses. Entonces está en plural, pero sin embargo, en varias partes de la Biblia, que vamos a citar enseguida, principalmente en Deuteronomio, dice al mismo tiempo que Dios es uno, ¿no? Uno es Dios, Jehová vuestro Dios. Y con un verbo en plural lo tenemos en Génesis 35, versículo 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Ese aparecido Dios, aparece Dios o se manifiesta Dios, está ese verbo, aparecer, está en plural, ¿no? Entonces, y también en este caso, el sustantivo y a la vez nombre Dios o dioses, como dijimos que era Elohim inicialmente. Por supuesto que no en todas las partes de la Biblia aparece el término Elohim, principalmente aparece en el libro de Génesis y en algunos otros pasajes bíblicos que vamos a ver enseguida. Pero porque las otras veces aparece otros nombres que también vamos a ver. La Trinidad está representada en la triple bendición de Números capítulo 6, versículo 24 al 26, y en la triple doxología de Isaías 6, versículo 3. ¿No? En el caso de Números 6, 24 al 26 es cuando Aarón bendice, le dice que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti, ponga en ti paz. Y todo eso por 3 veces bendice al pueblo de Dios. Entonces, por eso se le llama triple bendición. Y la triple doxología, cuando los ángeles cantan en el cielo o entonan las palabras, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, 3 veces menciona la palabra santo, como implícitamente nosotros lo vemos mirando desde el Nuevo Testamento, que se refiere a que a Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y Dios Espíritu Santo también. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, versículo 5, menciona Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En este caso ya estamos pasando a la divinidad de Cristo, ¿no? Que también es un tema más adelante, próximos meses, que vamos a desarrollar, ¿no? La cristología. Cristo significa en realidad Mesías, ungido, ¿no? Ungido por Dios como el escogido, con todo el poder de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, el cual es sobre todas las cosas. Confrontaban a la iglesia primitiva 2 verdades en ese tiempo, en el primer siglo de la era cristiana: que Dios es uno y que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces las 2 cosas nos confrontaban, y quizás algunos se han confundido, quizás algunos, y en realidad eso lo revela la historia eclesiástica o la historia de la iglesia, que algunos enfatizaban la unidad de Dios, solo Dios es uno, y otros enfatizaban que Dios es Padre, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero en realidad las 2 cosas son verdad, es decir, son complementarias. Tanto Dios es uno, como también es verdad que cada una de las personas de la Trinidad al mismo tiempo son diferentes, pero también forman parte de la misma divinidad. Se los percibe a los 3 en el bautismo de Jesús, en Mateo 3, 16 y 17, cuando dice que Jesús, cuando fue para ser bautizado por Juan el Bautista, le vio
al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma, sobre su cabeza, y Dios Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ahí está la Trinidad, ¿no? Padre desde los cielos, el Hijo está siendo bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo está sobre la cabeza del Señor Jesús. En la Gran Comisión, en Mateo 28, 19, cuando dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está nuevamente la Trinidad, ¿no? Y esto fue el Señor Jesús que habló esta gran verdad, esta gran comisión. El Padre, el Hijo y el Consolador también se manifiestan en San Juan 14, 26, ¿no? Donde el Hijo dice que iba a rogar al Padre que le envíe a sus discípulos el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Paracleto, el que está al lado de nosotros, pero al mismo tiempo viene a vivir dentro de nosotros. En 2 Corintios 13, 14, para cerrar y terminar su carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Vamos a repetir acá. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia es el amor no merecido que nosotros recibimos del Señor Jesús. El amor de Dios es extenso, por supuesto, profundo, eterno, es la mayor de las virtudes. Y la comunión del Espíritu Santo significa que nosotros continuamente vamos a estar en contacto con Él, en conexión con Dios, en comunión con Él. En Efesios 2:18 dice: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es decir, por medio de Él se refiere por medio de Cristo, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, los que no son judíos, tenemos entrada por un mismo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, a la presencia de Dios Padre. Ahí está también la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Finalmente, en 1 Pedro 1:2, dice el apóstol Pedro: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces está ahí la presciencia de Dios, es el preconocimiento que tiene Dios de las cosas que van a suceder en el futuro. Dios ya las sabe, porque Dios es eterno, ¿no? Habita en la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y la santificación del Espíritu es la obra que Dios hace en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser interno, en el alma y en el Espíritu. Somos rociados con la sangre de Jesucristo, que es la obra de salvación. Ahí hemos terminado este tema para, podríamos decir, por supuesto, hemos terminado temporalmente porque hay muchos otros versículos, muchos otros aspectos para profundizar, pero como lo hacemos en forma didáctica para ilustración y conocimiento sencillo de estas grandes verdades de la palabra de Dios, entonces por ahora lo damos por suficiente, aunque sería bueno que nosotros aprendamos, repasemos esos versículos para nuestro bien y para enseñar también a otros. Dios los bendiga. Entonces, hasta el próximo tema más adelante sobre la iglesia vamos a llevar, ¿no? Otro tema.